Almudena Navarro, presidenta de la Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní, está profundamente implicada en la lucha por la igualdad, la dignidad y la visibilidad del pueblo gitano. Para ella, la asociación que representa es necesaria para romper con estereotipos que existen hacia la mujer gitana. Este 2025 es un año muy significativo para esta etnia, pues se conmemoran 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Su voz representa no solo la memoria y la historia de una cultura rica y diversa, sino también la fuerza del presente y la esperanza del futuro. Almudena Navarro nos hablará hoy en el Café Televisión de la importancia de la igualdad de género dentro y fuera de la comunidad gitana, del valor de la educación como herramienta de transformación social y el significado de símbolos tan importantes como la bandera gitana, que representa la identidad y el camino recorrido por generaciones. De eso y mucho más nos hablará esta noche la presidenta de la Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní. Siempre se habla de ese techo de cristal para las mujeres. En el caso de la mujer gitana es ese doble o triple techo de cristal y también pues ese suelo pegajoso que las mujeres, por ser mujeres, viven. La mayor parte de ese racismo viene por el desconocimiento que hay hacia el pueblo gitano. Tenemos que darnos cuenta que el pueblo gitano ha aportado a lo largo de estos 6 siglos, como he dicho, ha defendido ese territorio en muchas ocasiones. Eso en España ya hay universidades, la Universidad de Alcalá de Madrid ya tiene la propia asignatura sobre historia y cultura del pueblo gitano. Aquí en Salamanca, aparte de ese convenio, como bien hemos dicho antes, que tenemos firmado con la universidad, se va a tratar de trabajar por tener esa asignatura, pues simplemente que se valore, se entienda que las diferentes culturas aportan, que el pueblo gitano es una cultura más de España, una historia más de España, y que me gusta confirmar lo que estoy diciendo. Pues nosotros simplemente vemos la necesidad de visibilizar la realidad del pueblo gitano, visibilizar ese pueblo diverso, darle voz al pueblo gitano, empoderar a la mujer gitana. Siempre se habla de ese techo de cristal para las mujeres. En el caso de la mujer gitana es ese doble o triple techo de cristal y también pues ese suelo pegajoso que las mujeres, por ser mujeres, viven. A lo largo de la historia, porque a mí me encanta dar a conocer, de por sí yo me hice experta en historia del pueblo gitano porque tenía que entender muchas situaciones que vivía el pueblo gitano. A lo largo de la historia, la mujer gitana se la ha considerado todo, o sea, promiscua, bruja. Ahora, en el siglo XXI, se la considera una mujer sumisa, una mujer tonta. Y está muy lejos de la realidad de lo que es la mujer gitana. Cuando las mujeres en España no tenían derecho a voto, hablamos antes de esa firma de la Constitución, esos reconocimientos hacia la mujer, cuando la mujer en España no se podía permitir tener una cuenta bancaria, tener un trabajo sin que le hubiera dado permiso su marido, la mujer gitana ya era la que llevaba la economía familiar, la que trabajaba y generaba ingresos para la casa. Es decir, el recuerdo que tenemos todas las mujeres gitanas es la morralica que tenía la abuela debajo de su saya, que era la economía familiar. Sí, porque la mujer gitana es simplemente generacionalmente, y lo que ha ido heredando es esa resiliencia que el pueblo gitano ha tenido y que la mujer gitana ha tenido. Vamos a ver, la mujer gitana, como os he comentado antes, era dueña de su economía y además muchas situaciones sociales donde el hombre gitano no era admitido, sí lo era la mujer gitana. Y siempre poniendo por encima sus valores y dignidad, buscaban ese lugar o ese camino para llegar donde ellas tenían que llegar. Bueno, pues es conocido en la historia más reciente de España que al pueblo gitano no se le admitía dentro del casco urbano, no podían estar, siempre tenían que estar a las afueras y no podían estar dentro nunca. Bueno, se solía decir que si al gitano lo pillaban dentro del pueblo se les leía la cartilla.
la mujer gitana tenían que buscar médicos, curas, gente que eran necesarias comprar el pan. Entonces la mujer gitana era la que normalmente accedía, protegiendo así al hombre y dando a valer su posición de mujer. Y esto ha ocurrido no hace tanto, o sea, hablamos 1950, 1960. Entonces, bueno, pues como te digo, la mujer en esas situaciones pues siempre buscaba la fórmula, al igual que el hombre. O sea, somos supervivientes de las grandes persecuciones y somos conservadores de nuestra cultura. ¿Por qué se escogió el 8 de abril? Bueno, vamos a ver, os cuento algo, ¿vale? En 1971, el 8 de abril de 1971, en Londres, se celebró el primer congreso de personas gitanas. Se unieron diferentes líderes de Europa, bueno, de Europa, del mundo, porque se entendía que había que dar protección a esas víctimas que habían sufrido en la Segunda Guerra Nacional el Holocausto nazi. No fue sencillo, puesto que sí que se le pidió a Europa, a la UNESCO, que fueran ellos los que impulsaran ese congreso, ese encuentro. Bueno, no lo quisieron impulsar. Entonces fue un gitano y diferentes gitanos, y aquí en España quien nos representó en aquel congreso fue Juan de Dios Ramírez Heredia, y no lo tenían fácil, pasaron miedo, pero ahí se entendió que había que empezar a buscar esos símbolos y esas fechas que visibilizaran al pueblo gitano, lo unieran y también le diera protección. Ahí se creó la bandera con esos colores. A mí me hace mucha gracia, y esto quiero que lo sepa mucha gente cuando pintan la bandera gitana. Porque bueno, todos sabemos que es azul y verde y esa rueda en el medio. La rueda tiene 16 radios. La rueda representa nuestra procedencia, de donde venimos, de la India. La bandera de la India tiene 32 radios, pero nosotros le dimos una vuelta. Nosotros nos sentíamos representados con ese carro que habíamos utilizado a lo largo de la historia. Y se dijo que eran 16 radios. Y hay mucha gente que actualmente, esto es pedagogía pura, bueno, pues la pinta según le venga. Y no, son 16 radios, que eran los radios que tenían las ruedas de carro, tan significativas para nosotros. Vamos a ver, también se le dio un sentido romántico, un poco poeta. Sabemos que el gitano es artista y queríamos que esos colores y lo que era la bandera representaran la realidad del pueblo gitano, la que se vivía y diría a día de hoy la que se vive en muchas situaciones. El azul del cielo representaba el techo que muchos gitanos habían tenido y tienen actualmente, y el verde representaba el camino, el mundo por el que el gitano transitaba y transita buscando su libertad. La rueda, como os digo, la procedencia, la India. Que en el caso de la bandera, además, bueno, pues queríamos representar ese camino también con esos 16 radios de la rueda del carro. Por parte de las instituciones lo vemos con bastante expectativa. He de decir que nosotros, cuando nosotros creamos esta asociación en octubre del 2022, comienzos del 2023, fue cuando nos empezamos a visibilizar, queríamos darle un giro de tuerca a lo que había sido el movimiento asociativo en Salamanca. El tema es que nosotros entendíamos que teníamos que ser una asociación cultural y presentar la cultura. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Por parte de la institución sí que vemos un buen recibimiento, pero también necesitamos que le den este giro y que se trabaje también la cuestión gitana, bueno, pues como una cultura más de Salamanca, que es lo que es una cultura más de España. Se ha firmado el convenio y actualmente estamos trabajando para que se empiece a dar ese curso de formación continuada, puesto que entendemos que es necesario formar a los
a lo que van a ser los diferentes profesionales que van a trabajar también con población gitana y que necesitamos que se conozcan muchas cosas que a lo largo de la historia se ha ido invisibilizando y convirtiéndose en la gran desconocida. El centro de documentación será el segundo paso. Como os digo, bueno, pues todos sabemos un poco la cuestión de la universidad, el cambio que hubo, pero seguimos trabajando en ello y en breves, bueno, pues tendréis noticias muy positivas. Claro, efectivamente, la gran desconocida fue esa, se le apodó la Gran Redada, esa encarcelación para la población gitanos, hombres y mujeres gitanas, en 1749. Ha sido reconocido en el año 2023, este intento de exterminio, y bueno, además de arrebatarse, bueno, pues sabemos que cuando ocurrió la Gran Redada, en 1749, éramos 12.000 personas gitanas censadas, empadronadas, cumplían con las normas, que tenían sus profesiones y que tenían sus propiedades. Murieron entre 8 y 9.000 personas. Además de los niños arrebatados, siempre hablamos porque ese sometimiento hacia el pueblo gitano duró 16 años. 16 años. Entonces siempre hablamos de los que no estuvieron, de los niños que arrebataron y también hablamos de los no nacidos. Seríamos bastantes más. Si de 12.000 faltaron entre 8 y 9.000 personas, se perdió una generación de pueblo gitano, ¿cuántos seríamos actualmente? La península ibérica en aquella época, hace 6 siglos, era un conjunto de reinos y había diferentes culturas. El pueblo gitano, como os digo, llega en 1425, así está acreditado con el primer documento. Llega aquí y se convierte en un pueblo más de España, el cual lucha por su territorio, hace sus aportaciones culturales, sociales y lingüísticas. Este dato es muy importante que quede reflejado, puesto que así queremos que la gente entienda y que se visibilice que nosotros ayudamos a construir España. La España, la nación que disfrutamos todos. Hay racismo, pero yo también creo que la mayor parte de ese racismo viene por el desconocimiento que hay hacia el pueblo gitano. Tenemos que darnos cuenta que el pueblo gitano ha aportado a lo largo de estos 6 siglos, como he dicho, ha defendido ese territorio en muchas ocasiones, ha impulsado la economía de España. Podemos hablar, como os he dicho anteriormente, que en el tercer viaje de Colón a las Américas, el pueblo gitano ya está documentado de que iba en esos viajes. Si hablamos de la historia más reciente de España, el pueblo gitano atraía al turismo a través del flamenco. ¿Qué queréis que os hable del flamenco? El flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, que además a mí me gusta ponerlo siempre como ejemplo de la multiculturalidad. El tema es que el flamenco es una fusión de culturas musicales, de diferentes culturas musicales. Esas fusiones convierten a lo que es el flamenco, que el flamenco es una música que se adapta a cualquier tipo de música. Cuidado, no soy experta en flamencología. Pero se adapta a cualquier tipo de música y siempre busca su camino, busca su lugar y se compagina perfectamente con las diferentes músicas. Vuelvo a decir, es multicultural porque es una fusión. Es verdad que a lo largo de estos 6 siglos ha sido el pueblo gitano el que ha mantenido vivo el flamenco. Ningún estilo palo del flamenco no está unido, o sea, siempre está unido a una etapa del pueblo gitano. El flamenco está vivo. Como digo, se adapta a cualquier etapa de la historia del pueblo gitano y además nos representa a todos como españoles. Está documentado y así se acredita, además creo que está en la universidad en Andalucía, en una universidad de Andalucía. Bueno, los gitanos en una época, la mayoría eran feriantes, es decir, compraban y vendían bestias, caballos, animales. Esas ferias se celebraban con grandeza.
Entonces las mujeres gitanas, que siempre fueron muy apañadas, hacían sus propias vestimentas, sus propios vestidos. Hoy se conoce el vestido que se conoce como vestido de flamenca, realmente es el estilo del vestido de gitana. Y para eso ya no se puede recurrir a documentos, pero también se puede recurrir a esas pinturas de época, en las cuales se ven cómo había diferentes culturas en España, pero la cultura gitana, la mujer gitana vestía así. Entonces esta gitana, muy apañadita ella, se fue a una fábrica, a un telar, a comprar tela, a buscar algo económico para así, bueno, pues cuanto más económico le saliera, pues disfrutando de su economía, que pudiera aportar, soportar con su economía, pues cuanto más económico, más para hacerle más vestimentas a sus chicas, a sus mujeres, los pañuelos de los hombres. Entonces es así como llega ese telar. Y el hombre que se lo va a vender le dice que ha habido un fallo en la máquina y que tiene una tela, un telar, que a lo mejor le interesa. Ese fallo en la máquina realmente hacía, pues podríamos decir, la imagen del lunar. La tela era blanca, el fallo la había convertido en negro y eran lunares, grandes lunares negros. La gitana dijo, yo me la llevo y la convierto. Y efectivamente es así como hizo su traje de gitana, los pañuelos para sus hombres, y hoy en día el lunar, que también nos representa fuera de España, es una moda muy española, pues fue una gitana quien la inventó. No el lunar en sí, pero sí la moda. En diferentes facultades, en la Facultad de Artes, en la Facultad de Sociología, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Magisterio. Hay hay gitanos estudiando, simplemente no visibilizan su gitanidad, bueno, pues muchas veces por miedo al rechazo, o sea, no visibilizan su presencia en la universidad por miedo al rechazo. Efectivamente, he de decir que este aplauso, este honor que nos ha dado al pueblo gitano Alba, fue idea de Alba. Fue su idea, necesitaba representar a su pueblo, necesitaba sentir cerca a sus abuelos, que en gloria estén, que hoy no están, necesitaba sentir cerca a esa gente que lo ha pasado tan mal por ese estereotipo, y también necesitaba visibilizar un pueblo más de España, porque, como sabéis, España, en esa Constitución, cuando se firma la Constitución española, que uno de los padres de esa firma de la Constitución es un gitano, cuando se firma esa Constitución española se reconocen a esos 17 pueblos. Y el pueblo gitano, que era de los más antiguos, se obvia. Pero tanto la historia como la cultura del pueblo gitano es historia y cultura de España. Simplemente visibilizaría ese conjunto que somos los españoles. Los españoles somos grandes porque somos muchas culturas las que nos hemos unido. Y eso ha generado un país como el nuestro, como España. Todos los pueblos aportan. El pueblo gitano ha aportado como un pueblo más. Por eso yo nunca diría que se le debe nada al pueblo gitano, simplemente visibilizaría con orgullo la gitanidad que tiene España, porque además es la máxima representación que tenemos fuera de nuestras fronteras, la cultura gitana. Como bien dices, la Feria de Sevilla es conocida mundialmente. Las noches de San Juan, yo creo que todos hemos disfrutado alguna noche de San Juan. La Feria de Moja de Varas, en Badajoz, es otra de las ferias que mueven. Y muchas de las ferias que antiguamente eran las ferias de ganado, donde bueno, pues se utilizaban, era la manera de comprar y vender, pues era el gitano al que al terminar su jornada, hubiese ganado o no hubiese ganado, acababa celebrándolo. ¿Y cómo lo celebraba? Pues cantando y bailando. Y a raíz de eso, muchas de las ferias que están impuestas en España
Son ferias que realmente eran fiestas que el pueblo gitano celebraba, bueno, pues porque había ido a hacer su negocio, seguían todos con salud, pues había que celebrarlo. Vamos a ver. Sí es verdad que se está pidiendo, de acuerdo, desde diferentes ámbitos, esa participación y representación cultural y política del pueblo gitano. Es un derecho adquirido, no por lo sufrido, no, cuidado, ¿vale? Sino simplemente porque hemos trabajado hombro con nuestros vecinos, con el pueblo catalán, con el pueblo andaluz, con el pueblo castellano-leonés. Hemos sido uno más. Y se tiene que conseguir esa representación para que también la cuestión gitana cambie. Se tiene que ver reflejada esa cultura, dejar de invisibilizar y empezar a visibilizar, da paso a algo más grande, a algo mayor. Estar presente en las instituciones, al igual que lo están otras culturas y otros pueblos. Necesitamos esa representación gitana dentro de la institución, dentro de los colegios, que nuestra historia y nuestra cultura esté presente en los colegios, en los centros, desde más pequeño, desde los más infantiles, cuando los más infantiles empiecen a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nos será más fácil que lo que ahora mismo es invisible llega a ser visible y llega a ser comprendido y entendido. Eso en España ya hay universidades, la Universidad de Alcalá de Madrid ya tiene la propia asignatura sobre historia y cultura del pueblo gitano. Aquí en Salamanca, aparte de ese convenio, como bien hemos dicho antes, que tenemos firmado con la universidad, se va a tratar de trabajar por tener esa asignatura. Pero además de esa asignatura, lo que realmente necesitamos el pueblo gitano es tener presencia, tener nuestro lugar dentro de esa institución para que así sea mayor el bienestar social para todas las partes. Porque serían los propios gitanos los que tendrían voz y podrían dar el lugar que realmente se tiene que dar a muchas circunstancias. Vale, quiero daros un dato, porque yo os voy a dar este dato, pero con mucha alegría, entre comillas, ¿vale? Me gustaría que el 100% del alumnado gitano terminara esa EXO. Es verdad que la estadística nunca llega a ser totalmente fiable, porque hay, como un pueblo diverso que somos, dependiendo quién genere esa estadística, quién realice esa estadística, contamos o no. Es decir, ya os digo yo que, por ejemplo, antes habéis hablado de Alba. Alba nunca ha sumado en esa estadística, porque nunca ha estado reflejada en ciertos aspectos sociales, que es habitualmente donde se generan esas estadísticas. Por otro lado, he de deciros que en el año 78, el pueblo gitano, solamente el 6%, tenía un nivel académico de aquella época. El resto eran personas analfabetas analfabetas o alfabetas, es decir, que sabían leer y escribir, es decir, la M con la AMA, y poco más, firmar y poco más. En el año 1978, las personas gitanas no tenían acceso al sistema educativo español. No fue hasta el año 1983 que el pueblo gitano tiene un acceso total al sistema educativo español. Es decir, aquí en Salamanca, muchos gitanos y no gitanos conocen el colegio mixto gitano. Mixto era niños y niñas, por si a alguien le surge la duda.
niños y niñas gitanas. Esas personas rondan hoy en día 45 o 50 años. Cuando a esas personas se les incorpora dentro del sistema educativo español, el reglado, el que todos tendrían que haber llevado, ellos quedan atrás. Entonces, que hoy me hables de ese tanto por ciento, que ya te digo yo, que hoy en día el gitano, ese 6%, no se representan que los gitanos no sepan leer y escribir. O sea que el avance académico que el pueblo gitano ha tenido ha sido muy grande, porque además hoy contamos con profesionales en todos los ámbitos. Una cosa es que no sean visibles y otra cosa es que no estemos presentes. Dentro de la institución, por este corto periodo dentro del sistema educativo, es cierto que estamos menos representados, pero en el ámbito profesional, en todos los ámbitos, aquí en Salamanca, tenemos profesionales gitanos. Una frase que yo decía antes y que yo sé que es verdadera, es que ¿cómo alguien puede saber que una persona que te está poniendo el café, que te está atendiendo en tu consulta médica, que es tu profesora, no es gitana? Los europeos, todos tendrían que ser caucásicos. Es decir, tez blanca, pelo claro y ojos claros. Yo siempre termino haciendo una reflexión. Miraros al espejo. ¿Cuántos salmantinos son de ojos claros, pelo claro y piel clara? Muy poquitos. Claro, efectivamente, las personas racializadas de la cultura gitana lo pasan aún peor. Hablamos en el colegio, hablamos en un trabajo, hablamos para alquilar una vivienda. No hablamos cuando exponen su cultura, por ejemplo. O sea, una persona racializada que canta y baila flamenco, pues es una maravilla. No todos cantamos y bailamos. Esas personas racializadas, en este caso has hablado de mi marido, pues claro que lo pasó muy mal. Yo no lo pasaba igual porque el estereotipo es tan grande en todos los ámbitos, que no se dan cuenta que el pueblo gitano también es diverso en sus rasgos. Gitanos rubios, morenos, pelirrojos, hay gitanos listos, menos listos, hay gitanos simpáticos, menos simpáticos. Entonces sí es verdad que ese estereotipo creado hacia esos rasgos del pueblo gitano pues llevan a que se sufra aún más el estereotipo y el prejuicio. Pues simplemente que se valore, se entienda que las diferentes culturas aportan, que el pueblo gitano es una cultura más de España, una historia más de España, y que me gusta confirmar lo que estoy diciendo, está todo documentado, pero la cultura gitana ha dado esa gitanidad a España, convirtiendo a España también en gitana.